Ahora bien, de acuerdo a los diferentes yacimientos arqueológicos de estas primeras comunidades sedentarizadas, se puede establecer que se domesticó el trigo, la cebada, la lenteja, los porotos y animales, las ovejas, cabras, vacas y cerdos. Aquí hay algunos elementos utilizados en la agricultura, como cesto, molinos, la hoz, para realizar las cosechas, una hacha polimentada. Este es un arado que se encuentra del periodo también periodo neolítico, pero proviene de la región de Egipto. Este se encuentra en el Museo Nuevo en Berlín. Este arado, del cual tomé una imagen, podemos ver que es ya un poco más sofisticado que los iniciales. Este es un arado que, si bien prepondera la madera, pero tiene una punta ya metálica. Los primeros arados eran totalmente realizados en madera, como la imagen que tenemos en el texto de Pons. Aquí hay algunos elementos también que se relacionan con la ganadería. De momento también estos son grabados egipcios. Es muy importante estas actividades para las sociedades humanas prehistóricas, ¿no es cierto? Porque vemos cómo representan una y otra vez, se representan en diferentes grabados o incluso en dibujos en la piedra. Como les comentaba anteriormente, el hecho de la dispersión y la difusión de los diferentes grupos humanos es importante porque ayuda también a la difusión de las diferentes técnicas de cultivo y también a los conocimientos acerca del manejo de la tecnología lítica o producir tecnología lítica. Esto de la transhumancia que tenemos aquí en esta diapositiva tiene que ver justamente con el desplazamiento de grupos humanos para trasladar animales para pastar en diferentes regiones. Esto también colaboró en su momento con justamente la difusión de conocimientos. Algunas consecuencias del sedentarismo, de esta economía productiva, se comienza por una suerte de ensayo y error, como dijimos anteriormente, se comienza a utilizar el abono, que básicamente es estiércol de los animales, para trabajar mejor la tierra y para lograr mejores rindas. También, como el barbecho, se deja descansar la tierra. Un campo se lo parcela en tres, dos parcelas son trabajadas, mientras que la otra descansa un periodo, después hacen descansar a otra de las parcelas. El surgimiento paulatino de aldeas y también ciudades, después ciudades-estados y los estados propiamente dichos, estados centralizados. Lo más importante que hay que tener en cuenta de esta economía productiva es el excedente, ¿sí? Ahora no solamente se está produciendo para la alimentación de un grupo familiar determinado en un tiempo determinado, sino que hay un excedente que se produce, ¿no es cierto?, que se acopia. Ese excedente va a ser, en muchos casos, va a comenzar a ser comercializado, y también cuando con el correr del tiempo, que las sociedades se vuelvan más complejas, parte del excedente también va en forma de tributo, ¿sí? Cuando las ciudades se vuelven ciudades-estado, como bien dije, o ciudades centralizadas, los campesinos, ¿sí?, deben tributar al Estado parte, como una suerte de pago de impuestos, ¿sí?, parte del excedente de su producción. Y esto es muy importante, ¿sí?, la generación del excedente, porque tengo un excedente y cuanto más excedente tengo de producción, así sea en cuanto a agricultura y ganadería, más rica, por así decir, va a ser esa persona. Cuando hablamos de sociedades productoras estamos hablando de una complejización social, ¿sí? Hablamos también de la planificación de la agricultura,
como dijimos, del excedente, hay una división social de tareas y funciones, y lo que genera también un aumento demográfico, el hecho también de la mejor alimentación, ¿sí? Cuando los grupos humanos están mejor alimentados, consumen más proteínas, más calorías, hay una tendencia al aumento demográfico. Bien, en este punto hablamos de las consecuencias socioeconómicas de la articulación, el perfeccionamiento y especialización de los logros tecnológicos. Ello tuvo como consecuencia incremento demográfico, como bien lo dijimos. Pensemos que el desarrollo tecnológico, los desarrollos tecnológicos están en la base, por así decirlo, de todas estos aspectos que van a ir surgiendo después, ¿sí? Yo tengo mejores herramientas, voy a trabajar mejor la tierra, trabajo mejor la tierra, voy a tener mejores rindes, tengo mejores rindes, tengo una población mejor alimentada, todo es una consecuencia directa de la otra, ¿no? Tenemos diferentes procesos concatenados. Incremento de la cantidad de tiempo total no comprometido en la alimentación, esto ya lo dijimos anteriormente, que hay un tiempo ahora que yo puedo destinar a otras tareas. Hay una economía de acumulación, de generación de excedente, surgimiento de una organización socioeconómica progresivamente más especializada, surge una organización socioeconómica compleja, ¿sí? Surge una sociedad marcada progresivamente y desigual, ¿sí? ¿Qué significa? A medida que las sociedades se van volviendo más complejas, también se van volviendo más desiguales. ¿Por qué? Porque se va a crear, por así decirlo, una élite gobernante. De esa élite gobernante justamente van a salir quienes conduzcan los destinos de determinado estado, determinada ciudad-estado, políticamente, militarmente y religiosamente también, ¿sí? Esto hace que estos grupos, ¿no es cierto?, que conforman la élite, vayan de una forma u otra imponiéndose sobre el resto o la gran mayoría. El incremento demográfico, como dijimos, es consecuencia de una mejor y mayor cantidad de alimentos, disminuyen las hambrunas, ¿sí? Se produce también una mayor resistencia a las enfermedades. Hay un tiempo entonces que no está destinado a lo que tiene que ver con la alimentación. Pensemos que en las sociedades cazadoras y recolectoras pasan la mayor parte de su tiempo tras la búsqueda del alimento. Bueno, las sociedades sedentarias ya no lo van a hacer así, entonces van a tener un tiempo excedente, un tiempo que va a sobrar, por así decirlo, y donde se van a desarrollar otras tareas que ya hemos mencionado anteriormente. Surge una economía de acumulación. Esta economía de acumulación necesariamente también va a traer poder, ¿sí? Alguien tiene que manejar estos excedentes, esta acumulación, ¿sí? Y por lo general comienzan a ser jefes tribales, más adelante van a ser sacerdotes o reyes, ¿sí? Emperadores, faraones en periodos posteriores. Pero esa economía de acumulación debe ser controlada o va a ser controlada, ¿sí?, por un grupo reducido de personas o por una sola. Y que va a destinarse, ¿no es cierto?, va a destinar y a regular justamente los recursos humanos en función de las actividades que también se vayan realizando. En esta diapositiva se habla de, por ejemplo, la construcción de templos, caminos, puentes y tumbas. Hay alguien que dirige, ¿sí? Va a haber alguien que dirige ahora. La economía, surge también una economía especializada. Dentro del grupo no todos van a hacer todo, ¿sí?, como sucedía en los primeros tiempos con el Homo sapiens sapiens, cazador-recolector. Los individuos se capacitan y especializan en determinadas tareas y el intercambio de productos comienza a crecer, ¿sí?, o lo denominamos como comercio. Surge entonces esto de la especialización laboral y el paso del conocimiento de esta determinada técnica, ¿sí?, o tecnologías dentro de los mismos grupos que realizan tareas. Por ejemplo, aquellos que se dedican a la alfarería van
van a pasar o van a transmitir estos conocimientos de generación en generación, o van o enseñar a las personas que trabajen dentro de su taller. Pero por eso esta economía de especialización, estas sociedades más complejas van a producir justamente la especificación de tareas, donde un grupo humano trabaja con determinadas tareas y los conocimientos de las mismas van a ser transmitidas por generación en generación. El sedentarismo obligado por la domesticación de los cultivos obliga a vivir reunidos, y esa reunión requiere una organización. Cada individuo debe respetar normas. Esto también es importante porque en estos primeros tiempos, ¿sí? El hecho de vivir de forma sedentaria o de vivir de forma permanente en un determinado lugar o espacio van a determinar se van a establecer determinadas, reglas o normas, ¿sí? Como por ejemplo uno de los primeros códigos de convivencia que tenemos o código civil es el código de Hammurabi, ¿sí? de la antigua Babilonia, que tiene alrededor de 3000 años de antigüedad aproximadamente, donde se establece cuál debe ser la conducta, ¿sí? de los habitantes de esa aldea o de esa ciudad determinada. Habíamos dicho que surge una sociedad desigual, un grupo capaz de acumular bienes, capacidad bélica y símbolos religiosos, establece el poder, lo concentra y después también distribuye. Con respecto a las tecnologías neolíticas, el estadio evolutivo de utensilios de piedra, tenemos en primera instancia hachas y azuelas para cortar y hendir. Las nuevas técnicas también tenemos nuevas técnicas del trabajo, mayor dureza y resistencia permiten estas piedras, tiene mayor filo y extremos al desgaste. Dice mayor dureza y resistencia de sus filos y extremos al desgaste. Son más resistentes. Cambio en la elección de materias primas. Ahora ya se van a diversificar las piedras a utilizar, ¿sí? Dioritas, granitos, ante la escasez de la cuarcita y también de lo que anteriormente utilizaban como el sílex y la obsidiana. Una imagen de una hacha pulida. Otra, los molinos manuales. Aquí unos ejemplos de cerámica. Estos pensemos que tienen alrededor de 5000 años antes del presente aproximadamente. Más hachas, todos elementos asociados justamente a la labranza. Habíamos hablado también de útiles compuestos, de cómo tenemos también esta hoz, ¿no es cierto? Está compuesta por madera y también algunos suerte de trozos metálicos. Estas también estos son elementos encontrados en diferentes aldeas neolíticas, pero ya vemos un trabajo muy delicado con lo que tiene que ver con los metales, ¿sí? Esto también es una imagen, ¿sí? de elementos, una fotografía de elementos que se encuentran en el Museo Nuevo en Berlín. Ven cómo ya hay un trabajo acabado de lo que tiene que ver con la metalurgia y no solamente los recipientes, ¿no es cierto?, de cerámica comienzan a ser sustituidos justamente por metálicos. Los metales, bronce, hierro y cobre. Tenemos lo que se denomina las edades de los metales dentro del periodo paleolítico y responde justamente al manejo de cada uno de estos
de estos metales y la aleación de los mismos. Bueno, aquí tenemos elementos bélicos. Lo que tiene que ver con la guerra también es muy importante.